Buenos días a todas y a todos los presentes. Pues es un gusto estar el día de hoy aquí en este examen de grado. Como bien lo comenta el doctor Breceda, para muchos puede ser de que nos caímos de la cama muy temprano, los que no estamos acostumbrados a levantarnos tan temprano, más yo que estoy en año sabático, me levanto bien tarde, lo confieso. Entonces, bueno, pues bienvenidos, bienvenidas. Edgar Omar García, bienvenido. Estamos aquí el día de hoy. La presidenta, en este caso que me tocó ser a mí, para llevar a cabo el examen que requiere la defensa de su tesis. Y el sínodo está conformado de la siguiente manera: la secretaria, la doctora Petrova, Virginia Petrova, la vocal, la doctora Simona Fani, bienvenida, que se encuentran presentes en esta sala, y saludamos también con afecto al doctor César Villegas Delgado, quien es el codirector de la tesis. Bienvenido a México, tu casa, tu Ciudad Juárez, tu casa también. Y pues al doctor Orozco también lo saludamos, que no tarda en llegar, aunque pues la participación de ambos será como observadores. Bueno, también comentarle al disertante que tiene aproximadamente 30 minutos para realizar su exposición, su disertación. Al concluir las sinodales, procederemos a formular preguntas que deberá responder y, pues bueno, se le va a avisar 5 minutos antes de agotar el tiempo a los 30 minutos. Muy bien, entonces damos inicio a esta sustentación. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Gracias por estar aquí presentes. Con la venida del tribunal y de su presidenta, me permito iniciar mi disertación haciendo una aclaración inicial de que todos y cada uno de los aciertos que tenga el presente trabajo de investigación son motivo del trabajo de mi director y de mi codirector. Los aciertos del trabajo son de ellos, y todos y cada uno de los errores que ustedes pudieran encontrar en mi trabajo, que son responsabilidad del suscrito. Una cuenta agradeciendo. Y pues quisiera hacer una precisión tradicional, que cuando yo ingreso al posgrado yo tenía otro tema de investigación, pero el doctor Orozco me dijo: sabes que ese tema como que es para gente ya más grande y te sugiero este tema. Dije, bueno, pues si quiero que sea mi director, pues tengo que cuadrarme el tema. Y lo que me encuentro con este tema de la figura de la res interpretata, que el título del trabajo es la res interpretata en materia de derechos humanos, caso México, pues me encuentro en consideración con una figura interpretativa que la considero todavía pues no muy definida a consideración o en comparación con otras figuras, y por lo que los juristas pues tratamos de llevar a cabo, ¿no? una sistematización, una definición pues completa. Y además de esto, pues me voy encontrando también que a mi consideración dicha figura no cuenta con vinculatoriedad en su aplicación en los sistemas jurídicos nacionales. Pues para llegar a esa conclusión, fui desarrollando el trabajo, principalmente como debe iniciar cualquier trabajo de investigación jurídica, pues inició con el apartado metodológico, el cual agradecer a la doctora Olivia, quien me hizo observaciones y correcciones en el apartado metodológico, las cuales atendí en su totalidad, y de nueva cuenta, pues en este apartado los aciertos son de la doctora y los errores los asumo completamente un servidor. Después, en el siguiente apartado, voy haciendo un pequeño recuento de la idea, cómo se está desarrollando a lo largo de la historia, la idea de los derechos humanos. Hago un pequeño recuento, cuestiones de que la idea de los derechos humanos se pudiera encontrar, por ejemplo, desde el Código de Hammurabi. Algunos autores dicen que desde los 10 mandamientos. Voy haciendo este recorrido de la Carta Magna, la Declaración de los Derechos Humanos del Ciudadano, hasta pasar por temas de las declaraciones de derechos humanos surgida después de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, y como esta cuestión de contextualización del trabajo, voy a ir también haciendo una pequeña exposición sobre los sistemas de protección de derechos humanos, iniciando por el sistema universal, los comités que integran dicho sistema, también haciendo algunos comentarios al respecto de que un servidor considera que la jurisprudencia emitida por dichos comités no resulta vinculantes, son instrumentos de soft law en los cuales la Suprema Corte ejerce en un estado en ese sentido mediante diversas tesis de jurisprudencia.
Y posteriormente voy también entrando a una exposición sobre los sistemas regionales, el sistema europeo de derechos humanos, que es donde originalmente nace la figura de la res interpretata. Posteriormente también un pequeño análisis del sistema africano de protección de derechos humanos y poniendo las bases del sistema interamericano en cuanto a su conformación, ya que posteriormente entre un poco más detallado al mismo. Y a sugerencia del doctor Jaime Cárdenas, que hizo los comentarios en los coloquios a lo largo del posgrado, me comentaba que esta figura encuentra su nacimiento en los tribunales internacionales y me sugirió tocar el tema del déficit democrático de los tribunales constitucionales y los tribunales internacionales. La mencionada la versión contramayoritaria, hice un pequeño comentario y resultó muy irónico que siendo juez, pues vinieron a hacerme caso y pues me la van a aplicar a mí también. La objeción contramayoritaria. Entonces, yo sí, en otros trabajos, en otros momentos, hice comentarios de que los juzgadores o los miembros del tribunal, de los tribunales constitucionales y los tribunales internacionales, pues sí deberían de ser sujetos de legitimidad democrática, abundando y en apoyo a estas posturas del doctor Jaime Cárdenas, las cuales pues expuso en diversos trabajos. Posteriormente, y después de esta cuestión de contextualización del trabajo, voy entrando ya a la figura de la res interpretada o cosa interpretada, y me voy encontrando en el trabajo de que tenemos unas definiciones que insisto en mi consideración muy escuetas. Los teóricos que han expuesto sobre este trabajo se nos van a decir que era darle efectos erga omnes a las sentencias de los tribunales internacionales, inclusive para los estados que no fueron litigantes en el mismo. Entonces yo como ex litigante y ahora juez, a mí esta cuestión me hizo un cortocircuito. Dije, o sea, ¿por qué tendrían que ser obligatorias para todos los estados que si bien están o reconocieron la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, porque tendrían que ser obligatorias para ellos de manera muy contundente, fueron manejando los teóricos? Sin embargo, en mi consideración, dichas definiciones, insisto, me parecieron muy limitadas, muy escuetas en su posición. Y después de eso voy haciendo un análisis del origen de la figura, encontrándome, como ya lo mencioné hace unos minutos atrás, de que la misma, en el caso fundamento del Sistema Europeo de Derechos del Sistema Europeo de Protección de Derechos Humanos, y varios autores encontraron su origen, si bien no tal cual, ya bautizada como cosa interpretada o res interpretada, en el caso Mark versus Bellinger, que resolvió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Después de esto, yo considero que llega un momento cumbre en la figura que nace aquí en el Sistema Interamericano de Protección, con el voto del juez Ferrer Magrego en la supervisión de cumplimiento de la sentencia Gelman contra Uruguay, en la cual vuelve a esta cuestión de efectos cerrados desde las sentencias de la Corte Interamericana, inclusive para los estados que no son parte de la controversia, y en tal cual ya maneja aquí en el Sistema Interamericano el nombre de cosa interpretada o res interpretada en este voto. Entonces, ahí es donde podríamos encontrar aquí en nuestro sistema regional ya el bautismo de esta figura. Sin embargo, yo sigo considerando que a pesar de que el voto y el texto que ha sido publicado en varios trabajos de investigación sigue adoleciendo de lo mismo, ¿no? De esta sistematización muy débil de la figura. Y analizando diferentes definiciones que manejan los teóricos de la figura, yo en el trabajo se encuentran citadas 9 definiciones de la res interpretada, y de estas yo extraje los puntos más importantes. Yo consideré que dentro de todas las definiciones, pues primero tenemos la existencia de una norma internacional, que es la que se va a aplicar al caso concreto, la norma internacional de existencia del Tribunal Internacional que va a aplicar la Convención del Tratado, ¿sí? Entender la distinción entre cosa interpretada y cosa juzgada internacional, ¿sí? Que la cosa juzgada internacional pues es lo que conocemos en cualquier procedimiento jurisdiccional, de que la sentencia surte efectos únicamente interpartes, no entre las partes litigantes. Entonces, entender esta diferencia, efectos entre las partes y efectos para todos aquellos estados que no son si bien están integrados al sistema de protección y no forman parte de la litis que dio origen a la sentencia. Sí, posteriormente también
el punto definitorio de la figura es encontrar que se le busca dar efectos de manera amplia, ¿sí? Como ya lo dije, a todos y cada uno de los estados que forman parte del sistema interamericano. Entonces, al analizar estas 9 definiciones y extraer estos elementos característicos que voy identificando en todas y cada una de ellas, si bien el doctor Orozco dijo, en una tesis de maestría hay que preocuparse por las aportaciones, dijo, hay que preocuparse más por conocer el tema, por la sistematización, por el dominio. Yo consideré importante, pues, hacer una aportación, ¿no?, en la medida de mis posibilidades. Y con la venia del tribunal y de su presidenta, para no contarles mentiras, me permití leer la definición que yo planteo, que yo estructuro de la reciente cátedra, y yo la denominé o la señalé de la siguiente manera: un constructo jurisprudencial hermenéutico, derecho internacional de los derechos humanos, mediante el cual se modifican las resoluciones de los órganos jurisdiccionales cuyos efectos en un primer momento son limitativos a las fuentes litigantes, convirtiéndose en actos de contenido normativo de corte jurisdiccional y obligatorios a todos los estados sujetos a la jurisdicción y competencia del Tribunal Internacional de las Vidas. Esa es la propuesta que yo hago y que considero pudiera tenerse por más completa, a diferencia de otras que, insisto, se limitaban los teóricos a decir efectos se hagan desde la sentencia. Entonces, yo propongo esta definición, esta estructuración de la figura, y prosiguiendo con el desarrollo del trabajo a una, como ya lo mencioné, una exposición del sistema interamericano, ¿sí?, como ya conocemos prácticamente todos los que nos encontramos presentes en esta sala, y de la creación de que el sistema se integra, pues, por la Comisión Interamericana, con funciones consultivas, con funciones administrativas, y la cuestión de la Corte Interamericana, que ya se encarga de la aplicación de la función contenciosa del sistema. Hago la exposición y breves comentarios sobre estas funciones, la consultiva, ¿sí?, de que la Corte Interamericana emite opiniones consultivas, de las cuales hace un par de meses hubo un debate muy interesante en la Suprema Corte, donde los ministros estaban comentando si las opiniones consultivas de la Corte tenían efectos vinculantes, ¿no?, para el mexicano. Después también entró un breve análisis de la función contenciosa y también un breve análisis de la cuestión arbitral. Uno por lo general se limita, ¿no?, a estas cuestiones de la función consultiva, contenciosa y en algunos casos arbitral en el sistema interamericano y de los órganos que lo componen. Sin embargo, muy detenidamente, en el texto en que algunos profesores de esta universidad publicamos un libro de mecanismos de protección de derechos humanos, la doctora Olivia Aguirre hace una mención muy interesante, que a la cual me adhiero completamente, de que no solamente la función jurisdiccional y consultiva y arbitral de la Corte es con lo que nos limitamos, también ella hace una mención de que la Corte tiene esta cuestión o sus funciones de prevención y supervisión en el cumplimiento de las resoluciones que emite la Corte Interamericana. Después de todo este análisis y de estar analizando la figura, del origen, las diferentes exposiciones que hacen de la misma, yo llego a una conclusión preliminar diciendo que la reciente interpretada no tiene fuerza vinculante para los sistemas jurídicos nacionales. Y también esto fue un debate bastante interesante, porque mi director y mi codirector de tesis, que son expertos en el derecho internacional público y en el derecho internacional de los derechos humanos, ellos sí llegaban necesariamente a la conclusión de que la acción interpretada tiene fuerza en los sistemas jurídicos nacionales. Entonces ahí fue un debate muy interesante, porque yo me amarré diciendo que no, ellos se amarraron diciendo que sí. Entonces ahí tuvimos que llegar a un punto de acuerdo, y fue precisamente la cuestión del trabajo, ¿sí?, de este trabajo que vengo a exponer. Y además, insisto, no es una necesidad de la voz suscrito decir que no tiene fuerza vinculante. Como, insisto, como juzgador nacional y como exabogado litigante, esta cuestión me tengo que no regir, pero sí basar en lo que dice la norma. Entonces, para mí es muy claro lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 68, numeral 1, en el cual señala expresamente que las sentencias que dicta la Corte van a ser obligatorias para las partes en litigio. Entonces, si yo encuentro una disposición expresa en la misma Convención Americana
yo sí, y hago mención del trabajo. Entonces, lo que está haciendo, lo que hizo el Tribunal Europeo y lo que hizo la Corte Interamericana al crear o traer esta figura, pues es parte del activismo judicial exacerbado que llevan los tribunales internacionales. Que además, como ya lo mencioné, que tienen esta cuestión de que se da la legitimidad democrática, pues también hay autores, insisto, como el doctor Jaime Cárdenas, que señala que no es un diálogo jurisprudencial entre el Tribunal Interamericano y los tribunales nacionales, porque ese es técnicamente un monólogo donde la Corte emite su resolución y busca que los estados la apliquen y no le dicen, oye, ¿qué, México, qué te parece para aplicar la figura? Simplemente toma su resolución, se tiene que aplicar y la Corte, como ha hecho en diversos casos, pues toma esta cuestión de crear expedientes varios de concepto de 1912 para adecuar o tropicalizar de alguna manera la sentencia de la Corte. Sí, entonces, sin embargo, insisto, que yo haya concluido preliminarmente que la figura no tenga vinculatoriedad no implica que no debería, porque si bien yo me adhiero a estas enseñanzas de mi director y mi codirector, la res interpretata tiene un efecto de maximizar la protección de los derechos humanos y se apega a esta cuestión del principio pro persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la jurisprudencia de la Corte Interamericana, aunque sean en casos donde México, por ejemplo, no fue parte, si tiene un efecto de mayor protección que lo que hagamos los tribunales nacionales, pues vale la pena que se aplique, insisto, para maximizar la protección de los derechos humanos en el ámbito nacional. Entonces dije, bueno, vamos a buscar dónde pudiéramos obtener una vinculatoriedad de la figura en el sistema, de esta figura en los sistemas jurídicos nacionales. Y analizando la figura, yo me voy encontrando de que pudiéramos obtener la vinculatoriedad de la misma a través de los principios del derecho internacional. Sí, por ejemplo, esta cuestión básica de la responsabilidad que nos tenemos en la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados, y que todo lo que se pacte pues está obligado a cumplirlo con este principio que en el texto del convenio pues están estrechamente vinculados de buena fe. Si yo me obligo, me comprometo a cumplir y lo voy a hacer de buena fe, obligándome a cumplir, no para obtener un beneficio únicamente para mí, sino me comprometo a cumplir lo pactado de buena fe en beneficio de la comunidad internacional y de los sujetos de protección en los sistemas o en los estados parte de los tratados, ¿no? Adicionalmente, también esta cuestión de los sistemas, de los principios que se derivan del sistema interamericano, como el principio pro persona, la interpretación más favorable a la persona, el principio también básico de la dignidad humana, debemos de maximizar los derechos humanos para tratar a todos los gobernados con la dignidad que se merecen por el simple hecho de existir. Entonces, de estos principios voy extrayendo a mi consideración, que insisto, vienen del derecho internacional general y el derecho internacional de los derechos humanos, para decir, puede ser obligatorio el ataque en los sistemas jurídicos nacionales. Sí, además también, y esto se desprende de algunos estudios que fui encontrándome sobre la figura, de que sirven para también hacer prácticos los principios, por ejemplo, de subsidiariedad y complementariedad del derecho internacional. Sí. A lo mejor en los sistemas jurídicos nacionales tenemos ciertos vacíos, cuestiones que están sujetas a mucha interpretación, a la discrecionalidad de los juzgadores. Les decimos, ¿sabes qué? O sea, encontramos una interpretación más benéfica en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, vamos a traerla para complementar el sistema jurídico nacional. Y además también otro principio que considero muy importante es esta cuestión de la no oposición de los estados a decir, ¿sabes qué? Yo prefiero aplicar mi derecho interno, mi derecho nacional para cumplir con las obligaciones que yo contraje en el derecho internacional. Entonces, de estos principios hago un análisis para decir, de aquí pudiéramos obtener la vinculatoriedad de la figura en estudio. Posteriormente, yo pudiera considerar que es la parte teórica de mi trabajo de investigación. Posteriormente entró a lo que pudiera considerarse una parte más práctica, por decirlo de alguna manera. Y esa parte práctica se llevó a cabo analizando 375 tesis entre jurisprudenciales y tesis aisladas que crearon los tribunales del Poder Judicial de la Federación, ya no se corte en pleno en salas,
plenos regionales o de circuito o tribunales colegiados. Entonces, ¿qué me propuse en esta parte práctica del trabajo? Hacer una búsqueda en el semanario oficial de la Federación, como se puede ver en el trabajo, con estos herramientas de búsqueda, entrecomillado, poner Corte Interamericana y que me arrojara todos los resultados de tesis donde los tribunales federales utilizaron o hicieron alguna mención de la Corte Interamericana. Esta búsqueda me arrojó estas 375 tesis y el plazo de búsqueda fue desde 1917 hasta diciembre de 2023. Hago esta búsqueda de las tesis y se obtuvieron datos muy interesantes. Por ejemplo, de estas 375 tesis, insisto, entre aisladas y jurisprudenciales, la primera mención en la Corte Interamericana se hace en una tesis del año 2003 y se dando, insisto, en el periodo de investigación hasta diciembre del 2023. Entonces encontramos de que los tribunales federales empiezan poco a poco a hacer una mención de la Corte Interamericana en años posteriores a los cuales México aceptó la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, ¿sí? Y adicionalmente voy haciendo un análisis de las tesis, por ejemplo, tesis de las cuales la Suprema Corte hiciera mención de la Corte Interamericana. Tenemos 15 tesis del Pleno, 88 tesis de la primera sala, 8 tesis de la segunda sala, 8 tesis de los plenos de circuito, 4 tesis de los plenos regionales, y el grueso de este trabajo lo hicieron los tribunales colegiados de circuito mediante 252 resoluciones. De esas 375, 66 son tesis jurisprudenciales y 309 son tesis aisladas. En cuanto a los temas, tenemos que respecto del derecho político, agrario, temas de seguridad y derecho internacional humanitario, se tiene una tesis por cada una de esas materias, ¿sí? Respecto a derecho mercantil son 3 tesis, derecho laboral 10, derecho familiar 15, derecho civil 25, derecho administrativo 38 también de derecho constitucional y 151 tesis en materia penal. De estas tesis analizadas encontramos que desde el 73 se hizo un argumento de res judicata, es decir, se citó a la Corte Interamericana en casos en los que México fue parte. 69 de estas 375 se utilizó un argumento de res interpretata, es decir, citar casos de la Corte Interamericana donde México no fue parte. 12 tesis que yo consideré de tipo mixto, ya que usan argumentos tanto de res interpretata como de res judicata. 15 tesis que hacen mención a opiniones consultivas, 2 tesis adicionales que hacen mención a instrumentos emitidos por el sistema interamericano, a los cuales mencionan resolución o recomendación, pero que estas fueron con motivo de la pandemia del COVID que nos tocó vivir en años anteriores. Entonces, citaron estos 2 instrumentos que no son sentencias, no son opiniones consultivas y que son referentes al COVID. Y posteriormente todo el resto de demás tesis que no hago mención aquí son tesis jurisprudenciales validadas en las cuales los tribunales federales únicamente es una mención de la Corte Interamericana, como hace mención la Corte Interamericana, pero sin citar ninguna opinión consultiva, ninguna sentencia en ningún caso. También tenemos algo, ahí pongo una tabla de creación propia, en las cuales cómo se fueron creando o en qué años se fueron emitiendo dichas tesis aisladas o jurisprudenciales, 2003 1, 2008 1, 2009 5, por ejemplo 2012 47, 2018 44, 2023 62. Y yo lo que encuentro es que después de que hay, o que hubo, perdón, reformas constitucionales relevantes que generaron ciertos cambios de paradigma en el sistema jurídico mexicano, es cuando se viene a la carga con la cita de la Corte Interamericana. ¿Sí? Porque requerimos, como estamos aplicando estos nuevos sistemas, ¿no? Como la reforma de 2011 en materia de derechos humanos, la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, la reforma a la Ley Federal de Trabajo en la creación de los tribunales laborales, pues requerimos bases, ¿sí? Para poder interpretar estos cambios y aplicarlos de manera adecuada. Entonces es donde encontramos el grueso de donde se van emitiendo estas tesis. Además, también no me limité únicamente a los órganos jurisdiccionales, por decirlo
de alguna manera de las materias ordinarias. También, como bien sabemos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Jurisprudencia. En ese caso, respecto del Tribunal Electoral, encontré únicamente que se citaron o se emitieron 13 jurisprudencias que se hacen mención a la Corte Interamericana. Dichas jurisprudencias las encontramos, el periodo de búsqueda fue de 1994 al 2023, y en esas 13 tesis jurisprudenciales tenemos 4 en el 2023, una de 2018, una de 2016, 3 de 2015, una de 2014, una de 2013, una de 2012 y una de 2011. Entonces, el uso del sistema interamericano en materia electoral, pues como podemos ver, pues es relativamente pobre. Y de esto tenemos únicamente una jurisprudencia en la cual se hizo argumento de res judicata, una en la cual se hizo argumento de res interpretata, 2 donde se citan opiniones consultivas, 3 de argumento mixto, donde se utilizan ambas figuras en el cuerpo de la tesis, y 3 ya no se encontraban vigentes a 7 buscador, y 6 únicamente citando a la Corte Interamericana sin hacer referencia a algún caso en concreto. En materia administrativa encontramos únicamente 2 jurisprudencias, ambas del 2012, y en ambas tesis se utiliza el término de la res interpretata, citando casos donde México no fue parte. ¿Sí? También, ya para ir concluyendo, voy encontrando derivado de la contradicción del tesis 293-2011, que vino a crearnos un problema aquí en México, por decirlo de alguna manera. Se emitieron o se generaron diversas tesis de jurisprudencia, entre ellas la que yo considero una de las más relevantes, la 21-2024. En esta tesis, el rubro y el cuerpo de la tesis dicen: todas aquellas interpretaciones que realice la Corte Interamericana son obligatorias para los tribunales, independientemente de que México no sea parte, y siempre y cuando favorezcan más la nación. Entonces uno diría, pues aquí me están sacando el problema, y ya no estaba aquí, ya se acabó, si la Corte dijo que todas las interpretaciones, aunque México no sea parte, pues son vinculantes para. Sin embargo, yo considero que no se pueden llevar con esta tesis, en virtud de que, porque la contradicción del tesis 293, ¿qué fue lo que nos dice? Así tengamos una norma más favorable, una interpretación más favorable, si tenemos una restricción expresa en la Constitución, vamos a hacerle caso a la restricción expresa. Entonces, si inclusive los tribunales federales pudieran dejar de lado asuntos donde México fue parte, sentencias de la Corte Interamericana, donde México fue parte, si tenemos una restricción expresa, pues con mayor razón los tribunales federales pudieran dejar de lado asuntos donde México. Por lo tanto, yo considero que a pesar de esa tesis 21-2014, la contradicción de tesis no se ha la 293-2011. ¿Sí? Finalmente, me propuse hacer, valga la redundancia, una propuesta de solución para tratar de zanjar el debate y buscar que la figura sea completamente vinculante en el sistema jurídico mexicano, cuando menos. Y la propuesta es hacer una declaración interpretativa respecto de la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 68, numeral 1, y mencionar que los criterios contenidos en las sentencias ratio decidendi o res interpretata de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictadas en el que el Estado mexicano no haya sido parte, resultan jurídicamente vinculantes para este último, atendiendo a los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana vertidos en este sentido, especialmente en el caso de supervisión de cumplimiento de la sentencia Hellman versus Uruguay, así, y encontrando su fundamento en los artículos 31.3, inciso A y B de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Adicionalmente, esta pudiéramos decirlo que es una propuesta de solución en el ámbito nacional. Digo, si bien es un instrumento, una opción en el derecho internacional, la declaración interpretativa, pues lo haría el Estado mexicano mediante los órganos que la Constitución les faculta al manejo de la política exterior al Senado y al presidente de la República, pero también hago una propuesta de corte nacional, por llamarlo de alguna manera, o jurisdiccional, mejor dicho. Y esto deriva de esa contradicción de criterios 175-2022 que se acaba de resolver hace un par de meses en la Corte, en la cual el debate era precisamente si las opiniones consultivas eran vinculantes para el sistema jurídico mexicano. Si bien el sistema interamericano y sus tratados dicen que no son vinculantes,
Y en ese sentido resolvió la Corte esta contradicción de criterios. El ministro ponente Pablo Rebolledo, en el engrose de la resolución de la contradicción, dice: pudiéramos hacer vinculantes las opiniones constructivas si los juzgadores nacionales, al momento de usar los argumentos o emitir los argumentos en sus resoluciones, citan las opiniones constructivas. Entonces, en ese sentido, nosotros, al insertarlas en nuestras sentencias, las hacemos vinculantes. Entonces, esa pudiera ser también la propuesta de que en las sentencias, porque sí lo hacemos los juzgados, en las sentencias donde tenemos jurisprudencia de la Corte donde México no fue parte, al insertarlas en nuestra resolución, que pudiéramos dotar esa vinculatoriedad reforzada, de alguna manera. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Les cuanto. Gracias, Flora. Muchas gracias, Edgar Omar. Damos a continuación el uso de la palabra a la secretaria, la doctora Petrova, porque el orden es el siguiente. Primero la participación de la secretaria, que luego continuamos con la doctora y al final para hacer preguntas, observaciones o lo que considere pertinente. Muchas gracias, señora presidenta. Edgar, en primer lugar, yo quisiera felicitarte por el esfuerzo, por la dedicación, por haber concluido este trabajo de investigación. Felicito también a tu familia, a tu red de apoyo, porque no se llega solo nunca a un examen para este tipo de grados académicos. También quiero felicitar a tus dos tutores, al doctor César Villegas, al doctor Luis Ernesto Orozco. Se puede notar su participación en el trabajo, en la estructura, en el contenido. Siempre es trabajo en equipo entre el maestrante y su asesor, en este caso sus asesores. Al revisar tu trabajo, lo primero que observé es que es una tesis muy bien escrita, tienes una pluma ligera, es una tesis fácil de leer, fácil de comprender. Es una tesis también bien estructurada desde la perspectiva metodológica. Entiendo que la doctora Olivia te ha ayudado con sus observaciones. Tienes una hipótesis clara que guía toda la investigación. A través de esta hipótesis se estructura el capitulado. Tienes los primeros capítulos en los que estableces un marco teórico general en el que aclaras los conceptos objeto de estudio. Después, los últimos capítulos son la comprobación de la hipótesis y finalmente el trabajo concluye con una propuesta original. De igual manera, no es posible tener una tesis de maestría que no proponga resolver el problema, que haya una propuesta crítica original, y la tienes. Cuando vi el título de tu trabajo, la res interpretata, dije, a ver si va a decir que es obligatoria la res interpretata. Yo, en lo personal, estoy segura que no es obligatoria. Entonces, coincido contigo, estoy en desacuerdo, entiendo con tus tutores. A mí me parece que, en sustancia, tu tesis es desmitificadora, ¿no? Hay un gran libro de un profesor italiano, Paolo Grossi, que se llama Mitología Jurídica de la Modernidad. Se lo recomiendo a todos los asistentes, a ti también. Los abogados tenemos ciertos mitos. En el ámbito del derecho internacional, en México, por ejemplo, se cree que las embajadas son territorio del Estado receptor, insertado en el territorio del país acreditante. Muchos estudiantes del derecho internacional de los derechos humanos piensan que el control de convencionalidad lo inventó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que es obra de los grandes, eminentes juristas mexicanos, el doctor Sergio García Ramírez y el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, cuando en realidad el control de convencionalidad en derecho internacional inicia en 1926 con una sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso de las poblaciones griegas y turcas, cuando en realidad, si tú lees el expediente varios que mencionaste, y lees la sentencia cimental del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es de 1978, te das cuenta de la similitud hasta de redacción, ¿no? Entonces, no se inventó en México el control de convencionalidad.
llegó a partir del trabajo de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana lo explicó y lo aclaró, y los tribunales constitucionales de los países de América Latina lo aceptaron, lo comenzaron a aplicar. Y el último mito en el cual tú enfocas tu tesis es que la res interpretada es obligatoria. a tal grado. Ok, entonces veo un enorme mérito de tu investigación en el hecho de que tú eres una persona juzgadora, y eres una persona juzgadora del estado de Chihuahua. Por supuesto que entiendo tu enorme compromiso con los derechos humanos, tu simpatía con las víctimas, y el hecho que dices, no es obligatorio la res interpretada, pero debería serlo, porque así se aseguraría una mejor protección, se elevaría el estándar. A mí me parece que deberíamos promover y siempre pensar en el principio de la persona y en la protección más amplia de la persona, pero con los fundamentos y por las razones jurídicas correctas. Tu trabajo es también sintético, eso es magnífico, ¿no? Generalmente podemos ver tesis de maestría de 300 cuartillas, en las cuales la parte analítica se reduce a 20, ¿no? En realidad tú preferiste sintetizar y siempre centrarte en los argumentos. Y bueno, para que podamos aclarar un poco esa discusión sobre si la res interpretada es obligatoria, quisiera plantearte algunas preguntas para abrir también el debate. Mencionaste que existe una relación estrecha entre el principio general del derecho común a los pueblos, a todos los órdenes jurídicos internos de los estados, que es res judicata. Ese es un principio general, y los principios generales son fuentes del derecho internacional en virtud del artículo 38 del Estatuto del CIJ, fuentes del derecho mexicano en virtud del artículo de personas ejercidas. ¿Qué implica el principio res judicata y a qué parte de la sentencia de un juzgador se aplica ese principio? Antes que nada, agradecerle la pregunta, doctora. Para mí, dentro de la estructura de la sentencia, lo tendríamos la cuestión importante, por llamarla como la técnica de nuestra resolución, pues de los considerados. Considerando. ¿Tú consideras que la res judicata cubre los considerados de una sentencia? Sí, ahí es donde está la camita, porque tenemos la parte sobre el resultante. Considerando pues la parte que tenemos competencia y hacemos unas cuestiones de observaciones generales de la resolución, y ahí el resultado, perdón, si es metodológico, es precisamente donde empezamos a hacer toda la argumentación del por qué tomamos la decisión en el caso concreto. Por ejemplo, un servidor al momento de emitir sus resoluciones, en este apartado del resultado, es donde empiezo a hacer primero un análisis de cada una de las pruebas que fueron admitidas, de sobrarse en el juicio, y luego posteriormente las voy hilando el resultado de la prueba, la valoración, con la argumentación en qué sentido va mi resolución. Y ya para cerrar con las resoluciones, entonces simplemente pues se resuelve, etcétera, se condena, licencias, etcétera. Entonces, la res judicata la vemos plasmada precisamente en esta cuestión del resultado, porque es donde nosotros plasmamos el sentido de nuestra argumentación de por qué estamos decidiendo lo que estamos decidiendo. Entonces, ahí, al analizar la resolución, es donde nosotros lo plasmamos, y es donde tenemos que irnos a estudiar, por ejemplo, las resoluciones de la Corte, cuando vamos a revisar más allá de las tesis. Y buscamos la ejecutoria, ahí es donde está la argumentación y es donde nosotros tengamos que analizar. Entonces, en la parte resolutoria, la res judicata, ¿y cuáles son sus efectos? ¿A qué obliga a los estados o a las partes de la Constitución el principio res judicata? Pues obliga a aquello que el tribunal haya tomado. ¿Sí? No sé, el memorial, y a su memorial pide una disculpa pública, indemniza a las víctimas. Sí, esa es la conclusión del tribunal, que se va sustentando con toda la argumentación de esa parte del resultado.
están necesariamente obligados. Entiendo ese debate que se llama cuestión de trabajo, de qué tan efectivas son las sentencias de la Corte por la falta de estos, por decirlo, un mecanismo efectivos como tenemos los tribunales nacionales, ¿no? de embargo, de secuestro, bienes, etcétera. O sea, aquí no se tiene, pero como Estado parte y sujeto a la red judicata una sentencia donde me condenaste a mí por unas violaciones de sujetos de mi Estado, atendiendo al principio de la unidad del Estado, yo tengo que cumplir lo que se me está pidiendo, lo que se me está ordenando. Ok, estoy de acuerdo contigo. El efecto positivo del principio de res judicata es que las partes en las controversias deben cumplir de buena fe con la parte resolutoria, ¿no? Y como tú bien dices, la sentencia de un tribunal internacional, de un tribunal cualquiera, consta de dos partes, los considerandos y la parte resolutoria. En los considerandos, el tribunal va a explicar los hechos del caso, va a determinar el derecho aplicable y procederá a aplicar el derecho a los hechos a través del silogismo jurídico. Y de repente, cuando las normas jurídicas que él determina aplicables al caso no son suficientemente claras y precisas, el tribunal tendrá que interpretarlas para aclarar su significado. Entonces, la interpretación de las normas jurídicas aplicables del caso está contenida en los considerandos de una sentencia judicial cualquiera y el principio de res judicata solamente cubre la parte resolutoria. En una sentencia de la Corte Interamericana, como tú bien señalas, estará todo el razonamiento. Hubo desapariciones forzadas de mujeres en el estado de Chihuahua. Esta es la norma aplicable, la voy a interpretar de esta manera. Y en virtud de toda esta motivación jurídica, llegó a la conclusión, y esa ya es la parte resolutoria, que México violó la Convención Americana de Derechos Humanos y le ordeno que los jueces de Juárez tomen clases sobre género. Oh, de verdad. Entonces, Identidad Corte directamente le habló a los juzgadores del estado de Chihuahua y les dijo, por favor, capacítense en la protección de los derechos humanos de las mujeres. Ok. Entonces, la res judicata significa que esa parte resolutoria es obligatoria para México y México tiene que ejecutar las sentencias. Entonces, cuando hablamos de res judicata, estamos en el ámbito de la ejecución de las sentencias de los tribunales. Y cuando hablamos de res interpretata, estamos hablando de la obligatoriedad de los considerandos, del valor jurídico que se le tiene que atribuir a la interpretación de las normas contenida en la motivación jurídica o en el razonamiento jurídico de la sentencia judicial. Entonces, en tu disertación señalaste, res judicata es cuando una sentencia solo es obligatoria para las partes y res interpretata es cuando es obligatoria para todo el mundo, erga omnes. Incluso utilizaste el término erga omnes. Yo te diría que son dos cuestiones diferentes. Una sentencia siempre será obligatoria solo las partes en cuanto a ejecución, pero si tú le reconoces a una sentencia un valor de precedente judicial, ya hablándolo así de manera clara, si tú dices que la sentencia sienta un precedente, entonces la interpretación de las normas jurídicas contenida en los considerandos será obligatoria para todos los tribunales que en casos futuros se pronuncien sobre cuestiones prácticas similares, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces, de ahí provino lo que yo considero que fue una confusión jurídica incluso del juez MacGregor, de decir las sentencias en los que México no es parte son obligatorias en virtud de un nuevo principio que sería la res interpretata, y las sentencias en las que México es parte son obligatorias en virtud del principio res judicata. En realidad, la parte resolutoria, México no tiene que ejecutar la sentencia en la que no fue parte. Entonces, esa sentencia nunca tendrá res judicata. No será en virtud de la res judicata. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, ese principio
se utilizó para dotar a los considerandos de las sentencias de CIDH de carácter de precedentes obligatorios de un contenido normativo obligatorio para los tribunales mexicanos. Ok, mi segunda pregunta, Edgar, y tú también la tocaste, es la relación entre otros dos, bueno, o la relación de la res interpretata con otro principio general litoral del derecho internacional que es pacta sunt servanda. Tú dijiste que la res interpretata puede volverse obligatoria por el principio pacta sunt servanda. Ese es exactamente el razonamiento de Eduardo MacGregor cuando hace. Entonces, ¿puedes explicar cómo por pacta sunt servanda dotamos a los precedentes judiciales de la Corte de un valor normativo obligatorio para los juzgadores mexicanos? Sí, muy bien. Pues, como bien sabemos, esta cuestión del pacta sunt servanda es cumplir con el pacto. Yo pacto, sea por lo general, como bien sabemos, viene del derecho civil. Yo contrato o celebro un contrato y estoy obligado a cumplir con lo que yo me comprometí. Entonces, se traspola al derecho internacional en general. Y en virtud de esto, y viene muy relacionado con varias de las argumentaciones que encontré de las personas que han escrito sobre el pacto. Porque dicen, bueno, México celebra un tratado, está obligado a cumplir con lo que celebró, con lo que pactó, con lo que contrató, ya sea con otro estado en particular o con más países, como en este caso del sistema, que son varios países que lo componen. Entonces, si tú te obligas a cumplirlo, al ser la Corte Interamericana el intérprete último de la Convención, que es el intérprete último, el intérprete autorizado, pues lo que ellos decían o lo que ellos plasman como rato decidente en sus sentencias, tú, por pacta sunt servanda, tienes que traerlo al derecho nacional. Y para cumplir con esta obligación, inclusive algunos hablan de este también principio de la adecuación del derecho interno a la cuestión al derecho internacional. Entonces, las sentencias de la Corte, pues son actos de contenido normativo del derecho internacional público y las razones que ellos expresan las tienes que traer para cumplir con lo que pactaste. ¿Por qué? Porque quien está diciendo esa argumentación en su sentencia, pues es el intérprete autorizado para él. Entonces, además de que cumplo con el tratado, cumplo en hacerle caso al intérprete último que se creó y se instituyó en ese tratado, cumplo con la adecuación también. ¿Por qué? Porque como bien lo decía ahorita y quería hacer esa aclaración, a mí, y lo refirió con el doctor Luis Ernesto, yo cuando escucho y escuché, porque fue haciendo una referencia a lo que dicen los demás investigadores de la figura, el efecto de la ONU, a mí no me gustó la expresión, se me hizo muy abierta, no sé, muy peligrosa, por decirlo de alguna manera. Yo no la comparto, pero es una cuestión más bien de, como bien lo dijo, del precedente. Sí, es una cuestión necesariamente del precedente. ¿Por qué? Porque si condenaron a Perú a reinstalar, no sé, a ciertos trabajadores, pues México no se va a traer a los trabajadores del Perú a darles trabajo, ¿no? Sino es simplemente, ¿sabes qué? Yo estoy diciendo esto, estoy haciendo un trabajo lógico, una argumentación de por qué Perú violentó derechos humanos, entonces tómalo en cuenta para que tú no hagas lo mismo que estás haciendo Perú. Se utiliza ese precedente para que no cometan las violaciones que ellos cometieron. ¿Sí? Va en ese sentido de la cuestión de por qué tendría o sería bueno que fuera obligatoria. ¿Por qué? Porque, insisto, si yo ya sé que haciendo A, la Corte va a condenar a B, pues para qué yo México me pongo a hacer A si sé que el resultado va a ser B y va a ser la condena en cierto sentido. Entonces me pongo y me someto al precedente y por lo tanto reitero esta cuestión de yo me comprometo a cumplir con lo pactado es cumplir con los derechos humanos derivados de la convención. ¿Quién es el intérprete último de esto? La Corte Interamericana. Yo hago caso al tratado, cumplo con lo pactado, adecuo mi derecho interno, no antepongo mi derecho nacional para incumplir con mis obligaciones internacionales, trayendo esta argumentación, este antecedente o este precedente de la sentencia. Muy bien, qué bien que aclaraste que es la cualidad del intérprete
y no la obligatoriedad de la norma interpretada, la que podría dotar de valor normativo a una interpretación. Porque si tú dices, ok, el tratado es obligatorio, los estados tienen que cumplirlo de buena fe, pacta sunt servanda, y la obligatoriedad del tratado, por una especie de osmosis jurídica, dota de obligatoriedad a la interpretación del tribunal, yo te diría, entonces, si un abogado como tú interpreta un tratado obligatorio que México ha ratificado, esa interpretación también tendría que ser obligatoria, porque estás interpretando una norma obligatoria. Si yo te digo un periodista que interpreta un tratado, esa interpretación también tendría que ser obligatoria. Si el fundamento de su obligatoriedad está en el carácter vinculante de la norma, ¿te imaginas cuántas interpretaciones obligatorias tendríamos? En México, ¿por qué las interpretaciones que hace la Suprema Corte de la Constitución son obligatorias? Pues porque la Constitución lo permite. Entonces, he ahí el grave problema de decir la res judicata es obligatoria por pacta sunt servanda. En el caso de la Corte Interamericana, los tribunales de los países de América Latina reaccionaron bien a ese llamado, se conviertan en jueces interamericanos y ahora tengan dos togas, tienen sus togas, una de juez de Chihuahua y otra de juez interamericano, y cumples con los precedentes obligatorios, y los precedentes obligatorios de la Corte Interamericana se elevaron al bloque de constitucionalidad, forman parte del parámetro del control de constitucionalidad. Pero ¿sabes qué pasa con otros tribunales internacionales y el valor de sus sentencias? Nos acompaña la doctora Fanny, ella seguramente te podrá hablar de la sentencia Ferrini de la Suprema, de la Corte di Cassazione italiana, y de la batalla judicial entre la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Supremo de Italia. Es una batalla de titanes verdaderamente. Entonces, y es una resistencia feroz al carácter obligatorio de los considerandos de una sentencia de un tribunal internacional. La Corte Internacional de Justicia condenó a Italia por haber violado la inmunidad de jurisdicción de Alemania y obligó a Italia a adoptar, más bien en Italia se adoptó una ley interna para dar cabida a la sentencia. El Tribunal Constitucional se mantuvo firme y ¿sabes qué hizo? Pasó a la sentencia, a los considerandos de la sentencia del Tribunal Internacional por un control de constitucionalidad. Dijo, esa sentencia no es obligatoria para nosotros, pero además esa sentencia va en contra de nuestra Constitución y no la vamos a aplicar. Y no la vamos a ejecutar. Entonces, digamos que no es tan simple la relación tribunales internacionales, tribunales internos, y al final regresamos a los viejos debates entre dualismo, monismo. Digamos que tú al decir la res interpretata no es obligatoria, pero debería serlo, estás adoptando una postura monista. Pero ves a países dualistas como Estados Unidos, les dices eso de la res interpretata. Por favor, si después del caso Avena yo denuncié el protocolo adicional para que ya no me condenen, o sea, es muy compleja esa relación entre la soberanía de los estados y los tribunales internacionales en materia de derechos humanos. Tal vez funcione, pero en otras materias habría que ver. Entonces, qué bueno que aclaramos res judicata, res interpretata pacta sunt servanda. Y ahora quiero que tú, lo mencionaste en tu disertación, quiero que me digas qué opinas de este último criterio de la Suprema en la sentencia de junio de este año, en la que dijo que las opiniones consultivas, los criterios sostenidos por la Corte Interamericana en sus opiniones consultivas ya no son vinculantes para los tribunales mexicanos. Si esas opiniones también tienen res interpretata. Se pone más interesante. Lo mismo, como mencioné en la disertación, de que así como en la Convención Americana señalan las sentencias, solo surten efectos entre las partes, también la Convención
y todo esto que se ha construido alrededor de las opiniones constructivas, pues claramente dicen, o sea, no son obligatorias, si en sí mismas no son obligatorias, pero yo creo, uno, que esto también lo resolvemos de alguna manera con el principio de progreso. Si lo que se contiene y porque insisto en la mesa, oye, doctor americano, ¿me puedes decir qué opinas de esto que voy a hacer? ¿Qué opinas de esta ley que se nos está ocurriendo? ¿Me puedes decir tu opinión experta en la cuestión? Entonces, como una mera opinión, pues las opiniones no vinculan. Y yo opino algo que nadie está obligado a hacer caso a lo que opino. Pero si mi opinión, insisto, va a maximizar la protección o me va a dar a mí como juzgador nacional herramientas para evitar una mejor resolución y para poder tomar medidas tanto en la argumentación como en los puntos resolutivos y la ejecución de la sentencia, pues sí tendríamos que tomarla en consideración. Y yo por eso me adhiero y hice la cita de esta parte del englose de la contradicción de criterios del ministro Parra, que dijo, bueno, o sea, no son obligatorias las opiniones consultivas, pero si son rescatables, si son valiosas, las cito, me traigo el contenido a la sentencia que yo como juez nacional estoy utilizando, ¿para qué? Para robustecer mi resolución, pero además con eso la doto de validez en el sistema jurídico. Es decir, de manera genérica y únicamente por existir, yo considero que no lo son, pero si son valiosas y las traigo en mi sentencia, las hago obligatorias. Yo me adhiero a esa postura del ministro en la contradicción. Ok, entonces, si tú citas el manual de tu tutor en una sentencia, su manual que dijiste excelente de protección internacional de la persona humana, y pones en tu sentencia, y como lo considera el doctor Orozco en su manual, la doctrina, que en principio no crea normas jurídicas vinculantes, ¿tú estarías dotando de fuerza normativa al libro del doctor Orozco por incluirlo en tu sentencia, que sí es obligatoria? ¿Es lo que estás tratando de decir? Es decir, ok, la res interpretata en las opiniones constructivas no es obligatorio, pero si yo cito una opinión constructiva en una sentencia mía que es fuente del derecho mexicano, ¿la vuelvo obligatoria? Yo creo que en esta cuestión ya regresamos a lo mismo, ¿sí? A la cuestión de quien emite la opinión. ¿Sí? En este caso, insisto, si es el intérprete autorizado, y es una de las funciones que le da también la Convención de emitir opiniones constructivas, no es un texto normativo porque, insisto, no me desdigo, las opiniones no vinculan. ¿Sí? Okay. Pero me dice la Corte, ¿sí? La Corte Interamericana la voy a traer y la puedo dotar de vinculatoriedad a través de mi sentencia. Por sí sola no va a ser a través de mi sentencia, pero viene por la calidad o las características de quien le eligió. O sea, estoy de acuerdo. Por eso mi pregunta. Entonces, si tú citas a un libro de doctrina en tu sentencia, ¿cuál es la fuente del derecho? ¿Tu sentencia o la doctrina? Pues si nos apegamos a la concepción clásica de que la doctrina matemática, como nos enseña García Pérez, ¿no? Que dice que también es fuente del derecho, pues no faltaría quien diga que sí, pero en este caso nomás sería para ir guiando mi criterio una cuestión de citar una doctrina, porque insisto, o sea, inclusive hay también tesis jurisprudenciales que citan autores, engroses de sentencias, de contradicciones, pero igualmente no les doy la vinculatoriedad a su texto. ¿Por qué? Porque él no tiene esa característica. La Corte sí la tiene. Ok, entonces al final son criterios orientadores, los contenidos en una opinión constructiva de la Corte Interamericana no son criterios vinculantes. Y yo estoy de acuerdo contigo. Ya que dijiste pro persona, eso también es muy interesante, porque en derecho internacional, ¿qué es el principio pro persona? Es un principio hermenéutico que permite interpretar una misma norma. Cuando una misma norma tiene dos posibles significados, el juzgador siempre tiene que preferir la interpretación que otorga a la persona la protección más amplia. En México, los juzgadores y la Suprema Corte han dotado el principio pro persona de usos muy originales.
de repente dijeron que el principio pro persona puede servir para resolver conflictos de normas, conflictos de sentencias. Por ejemplo, hubo un tribunal que dijo, de acuerdo, las sentencias de la Corte Interamericana están en el bloque de constitucionalidad, son parámetros de control de constitucionalidad. Todos los juzgadores del país debemos asegurarnos que todo el derecho interno sea compatible con los criterios emitidos en sentencias y opiniones consultivas de la Corte Interamericana, incluso en sentencias en las que el Estado mexicano no fue parte. Entonces, yo voy a controlar la compatibilidad de una sentencia de la Suprema Corte con una sentencia de la Corte Interamericana y voy a hacer prevalecer los criterios de la Corte Interamericana. Si a ti te tocara un caso así, ¿qué vas a hacer? Pues es una muy buena pregunta, porque no quiero hacer enojar a los tribunales federales, ¿no? Pero, también con una cuestión de la función jurisdiccional que realiza. Más que, bueno, no sé si se están transmitiendo en el film, ya me voy a poner solo, ¿no? Pero por una cuestión de una característica o de algo que yo considero adecuado, me da por resolver patrones en beneficios laborales. Entonces, ¿por qué? Porque yo considero, por ejemplo, igual es que pudiera ser motivo de otro trabajo, que la ley federal del trabajo es muy inconvencional, inclusive pues sí, más inconvencional que inconstitucional, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me resulta en pleno siglo XXI ridículas las cargas de la prueba en materia laboral. Y yo creo que deberían ser más parejas, ¿sí? Porque el patrón también tiene derechos humanos, ¿no? Entonces, y dadas estas interpretaciones que yo les doy sentencias para poder fundar y motivar, porque yo considero que hay que absolver en ciertos casos a los patrones, yo no tendría ningún problema de poder decir, ¿sabes qué? Yo prefiero aplicar el presidente de la Corte Interamericana que el de la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Porque, insisto, si me sirve para maximizar la protección del justiciable, yo lo hago. Al final de cuentas, pues están más, por decirlo de alguna manera, comprometidos los juzgadores federales, ¿no? Si cumplen la cuestión de una determinación de la Corte. Yo no estoy tan comprometido en ese sentido, ya en amparo de la justicia, ¿no? Pero yo creo que si sirve para dar un mejor servicio a las personas, que es la finalidad que nosotros perseguimos, yo en lo particular, yo sí pudiera optar por un criterio de la Corte Interamericana que resulta en ese sentido más protector que la determinación de las. Y si todavía no es distinto del amparo, no va a ganar y a lo mejor no recuperará, pero cuando menos. Protegido a la persona. Sí, yo me quedaré con esa satisfacción. Ya después, si me alcanzan y la habilitan antes de que vayan a la elección, pues ya son las consecuencias, ¿no? Pero por lo pronto, cumplir con ese mandato constitucional que tenemos usado. Muy bien, sería todo por mi parte. Muchas gracias. A continuación, la doctora Simona Fanni. Gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta. Decía Sergio, a nosotros nos gustaría felicitarle por su excelente trabajo, felicitar también a sus conductores por este maravilloso éxito. Me ha impresionado el rigor científico de su tesis y de todo su proyecto de investigación y comparto totalmente la observación de la doctora Petrova. Su tesis, usted ha desarrollado su tesis con una gran coherencia y sobre todo con un gran equilibrio entre las cuestiones en las que se ha enfocado. Ha liderado y ha sobre todo realizado su investigación, su tesis, adoptando una relación muy clara. La tesis muy completa, sobre todo la coherencia de las argumentaciones que ha desarrollado, las perspectivas. Es un análisis muy equilibrado, muy coherente y sobre todo es un análisis estructural. Pero usted ha sido capaz de desarrollar una perspectiva muy personal y muy original y me pareció particularmente importante que usted en la parte final de su tesis haya desarrollado una perspectiva, unas propuestas tan sólidas y tan novedosas. Comparto también las ideas, la visión de la doctora Petrova en relación con la situación de mi país y de su Corte Constitucional.
Es una de las ideas, de los, digamos, de las consideraciones de los investigación extraordinaria, con muchas ideas, muchas cuestiones que me gustaría hablar con usted, proponerle para un debate y también proponerle para futuras dinámicas. Durante mi trabajo de investigación y de una tesis justamente hablando de la ejecución de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y comparto totalmente su observación en relación con el papel que desempeña papel posición y sobre todo ese margen de discrecionalidad que el propio comité tiene a la hora, digamos, de actuar. Es decir, ese margen de discrecionalidad que tiene relación con la elección, con la selección de las decisiones a las que la ejecución es un mecanismo de carácter preventivo. Hablo de discrecionalidad porque en concreto acciones también extrajurídicas, por ejemplo, hasta la fecha han influido sobre, digamos, la pauta Europa con esa reformulación de la Unión Europea viene desafíos importantes. Desde puntos de vista inéditos, tenemos en esta época, digamos, interna de los derechos humanos, creo que ya hace al menos 8 años empezaban a manifestarse. Por ejemplo, al gran problema a la distancia de algunos países, en particular en relación con el business franchising, con la eso también en la situación conflictiva que ha culminado después de la invasión de Ucrania, y también una conflictiva que ha venido desarrollándose desde hace muchos años. Los Estados europeos, me refiero a países profundamente distintos uno del otro, ya han ido desarrollando varias ocasiones en la espontánea, digamos, de las decisiones del Tribunal Europeo. Es una vía totalmente el tribunal que siempre ha conseguido en el país no tiene que esforzarse para conseguir una adhesión espontánea y una digamos, Estados Unidos, el Consejo de Europa, y parte del Comité Europeo de los Derechos Humanos. Por ejemplo, en ese sentido, la universidad en su tesis es justamente, si, por ejemplo, como puede ser una futura investigación, pues usted ya se ha planteado, por ejemplo, como problema justamente la legitimidad desde el punto de vista democrático. Los órganos en los distintos sistemas de derechos humanos se encargan justamente de la ejecución de las decisiones de los tribunales de derechos humanos. Y si ya, por ejemplo, tienen ideas en relación con las posibles soluciones, también con referencia a la dimensión europea. Gracias por la pregunta, doctora. Sí, la verdad, esta cuestión, insisto, bastante irónica en el tema de la legitimidad democrática, porque, insisto, en otros trabajos, en otros momentos, yo siempre muy claro, y eso lo sigo sosteniendo, insisto, el tribunal, los ministros del Tribunal Constitucional, sí tienen que tener legitimidad. Porque son quienes tienen la facultad, por ejemplo, aquí a través de Declaratoria General de Inconstitucionalidad, de abrogar normas del sistema jurídico. ¿Sí? Y ese es el problema y el debate que está muy actual ahorita entre poderes, de que por qué un juez, un ministro, un magistrado, depende de normas, abrogan normas del sistema jurídico que fueron creados por los órganos que ostentan la representación del pueblo. Entonces, tú, juez, tú, ministro, ¿por qué que tú no sabemos? Bueno, si estamos conviendo, es el mecanismo formal de la propuesta del presidente y la votación en el Senado, pero así te eligieron por mecanismo político. Entonces, tú que llegas de esa manera, ¿por qué haces esta cuestión con las normas?
Entonces, yo sí creo que los magistrados o ministros constitucionales tienen que tener legitimidad. Y en el mismo sentido lo considero también de los jueces de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Porque como también lo mencionaba en la disertación, ¿no? Y me adhiero esa cuestión que expresa el doctor Jaime Cárdenas en otros textos. No sabemos bien cómo se elige, sabemos también que hay un mecanismo, pero su actuación en las sentencias pues viene a generar debates como ese. Y si lo que tú decides es obligatorio que no se esparten, e inclusive yo también me adhiero a esa cuestión, no hay un diálogo jurisprudencial. Hay una cuestión de imposición, hay una cuestión de monólogo de la ley. Yo ya decidí, pero lo violaste derechos humanos, tienes que hacer esto y se acaba. Entonces, si tus resoluciones tienen un impacto tan significativo en la estructura del sistema jurídico federal y en las determinaciones de todos los jueces, porque así nos mandaron el artículo 1 de la Constitución, pues quien nos obliga a estas cosas, pues vamos a ver cómo nos dotamos de legitimidad democrática, rompemos con esta obsesión contramayoritaria, ¿no? Entonces, podríamos, pues ya que estamos en la moda de las elecciones de fundadores, pues lo que se proponga, pero la Corte Americana, pues vamos a votarnos también todos, y ahora sí, ya que los que ganen la votación, pues ya el presidente sigue el mecanismo del sistema interamericano para que llegue. ¿Sí? Y lo mismo sería en el sistema europeo, que en esta cuestión lo que me gustaría agregar, de que tenemos este fenómeno en todo el mundo, temporal. Por ejemplo, Boris Johnson en su momento, primer ministro de Gran Bretaña, estas ideas más localistas de desglobalizar, ¿sí? Estar en este proceso de globalización, que voy a profundizar en eso ahora con el libro que presentamos, pues, que presentó la doctora Suárez en su presentación en Chihuahua, que este tema, ¿sí? A mí me parece muy peligroso y es una cuestión, un discurso que están manejando también los líderes latinoamericanos. Inclusive aquí se llegó a decir, entrar en un debate con Almagro, de que te estás pasando de tus funciones y a lo mejor denunciamos el sistema interamericano. Entonces es un peligro y debemos de buscar cómo romper esas inercias de estar retrocediendo. Digo, como dicen, hay un dicho en un político que dicen que la reversa también es cambio. A mí me enseñó el doctor Víctor Orozco, ya maestro retirado de la universidad, que la historia no es lineal. O sea, avanzamos y retrocedemos. Pero en el retroceso es a retroceso. Entonces, si retrocedemos ahorita en este punto en el que estamos, para volver como estamos a encerrarnos, yo creo que sería muy peligroso. Entonces, el gobierno o los retos de los gobernantes en este momento histórico implican cambio de mentalidad. Y tenemos que abrirnos al mundo en lo que sea bueno, ¿sí? No replicar ciertos modelos como aquí en Juárez, de que nos abrimos al mundo, pero trajimos las maquiladoras y sí hay mucho trabajo, pero trabajo no pagado, con jornadas. Y tan es así que viene un impactar que hay una tesis aislada, no recuerdo ahorita el número, que nos dice, y eso nos implicó a los jugadores laborales un problema, porque dice, las trabajadoras de maquiladoras son sujetos especiales de protección de derechos humanos. Y no matiza. Dice, mujer trabajadora de maquila, protección especial. Entonces, sabemos que hay casos especiales, ¿no? Mujeres ensaladas, etcétera, etcétera. Pero a mí sí también me resulta peligroso de encasillar a todas las mujeres esta cuestión, porque si bien la mujer, por la condición histórica que hemos tenido, sobre todo aquí en esta ciudad, tiene una protección reforzada, pues es un despido injustificado normal. Pero es que ya tenemos tu reemplazo, ya no vengas. O sea, es una relación, una relación laboral rutinaria, ¿no? Lo que tenemos todos los días. No requerirá un énfasis especial para mí de protección. Pero si ya vemos acoso, discriminación, hostigamiento, pues obviamente tenemos que tomar todas las medidas y arreglarnos de todas las resoluciones sabias y por haber de la Corte Interamericana, tropicalizar resoluciones del Tribunal Europeo, de los comités de derechos humanos de la ONU, los convenios de la OIT que también tenemos muy olvidados aquí. Entonces, sí, es lo que pudiera comentar. Y ahora, bueno, la verdad es que son muchas las curiosidades.
intenté hacer una selección y justamente como comentó la doctora Petrova, otro tema en relación con el que surgió mi curiosidad, su tesis suscitó mi curiosidad, es justamente el papel del bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, pienso en la Constitución italiana y en todo el trabajo que los países europeos en general han tenido que realizar tanto para intentar definir un mejor equilibrio constitucional, mejor su dimensión constitucional y el derecho internacional de los derechos humanos. Y, por ejemplo, la Constitución italiana no contempla una cláusula o una norma que se pueda comparar con la constitucionalidad. Lo que sí fue necesario introducir ya hace 20 años, en el año 2001, fue una cláusula específica para definir de forma más clara y sobre todo más coherente la relación entre el ordenamiento italiano y el ordenamiento de la Unión Europea. Intentar, digamos, promover la integración y por lo tanto es una cláusula que reafirma y subraya la obligación del Estado italiano de cumplir con las obligaciones que son en el derecho internacional, el derecho internacional y el derecho de la Unión Europea. Sería muy y por lo tanto me gustaría compartir con usted otra, digamos, inquietud científica que tengo en relación con la dimensión espacial de la res interpretata. El binomio entre res judicata y res interpretata también en comparación con el potencial puede ser también una línea de investigación para el futuro, es decir, cuál puede ser una herramienta conceptual y temática para promover pero se puede una mayor cooperación y sobre todo una mayor coherencia hermenéutica entre la Convención de la División Espacial. Por ejemplo, en el marco del Consejo de Europa y del Comité Europeo de Derechos Humanos se ha planteado la posibilidad de aplicar la doctrina del espacio jurídico, el espacio jurídico del Comité Europeo. No siempre la Corte, digamos, y, por ejemplo, una dimensión en la que sea particularmente valioso aplicar esta visión, en mi opinión, es el tema justamente de las democracias liberales. ¿Considera usted que la dimensión climática, la Corte, que digamos, consigue cumplir con los desafíos de podemos pensar en el caso que no se orinen y el impacto que puede tener desde la perspectiva de la desinterpretada para concebir de forma más visible la legitimación procesal, también en relación con las personas jurídicas, con las asociaciones, pero en el caso Duarte Agostinho no fue capaz el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de adoptar un enfoque hermenéutico proactivo, o sea, su activismo judicial no llegó a futuras líneas de investigación de su interés, que susciten su curiosidad. Por ejemplo, definir, aplicar una doctrina semejante, un espacio jurídico que sí, a nivel hermenéutico, pero pueda proporcionar, digamos, pueda fomentar una red de coherencia a nivel regional más intensa, casi, digamos, una forma parecida a la aplicación más intensa de la doctrina de la res interpretada. Muy bien, nuevamente gracias. En esa cuestión, para mí la res interpretada es lo que busca otorgar, o sea, esta coherencia interpretativa y argumentativa del sistema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al funcionar como un tipo de precedente, si yo lo utilizo, no hay ningún problema y voy siguiendo la línea argumental así como va bajando la Corte Interamericana, tribunales federales, tribunales locales. Entonces vamos dotando de una misma coherencia todo el aparato jurisdiccional mexicano. Entonces yo creo que para eso sirve y adicionalmente si yo me tuviera o me quisiera separar del presente, pues como en la cuestión clásica de la teoría del presente, ¿no? Tendría que sustentar el por qué me quiero separar de ese presente. Entonces sí considero que funciona como tipo presente y va tendiente a esta cuestión. ¿Sí? Tanto en la cuestión argumentativa
tratar de manejar una línea uniforme en la argumentación de los tribunales, pero además también en las actuaciones del Estado. Como decía yo anteriormente, si yo sé que otro Estado hizo A y lo condenan a B, sí, ¿cuál va a ser lo más lógico? Que si yo hago A, también me va a pasar. Entonces, esta coherencia que lo da, para empezar, pues, las sentencias con el efecto rejudicata son interpartes, pero también las sentencias en res interpretada. Sí, tanto argumentativa, por siguiendo la misma línea, como va bajando la corte hasta los tribunales, inclusive hasta aquí en Chihuahua tenemos tribunales menores, pues hasta los tribunales menores puede bajar homologarse, homogeneizarse la ejecución interpretativa, pero también en cuestión del actual del Estado. Y sí, sin duda es una cuestión que despierte interés para futuros trabajos, ¿verdad? Como les comenté al inicio, yo estaba muy reticente y dije, bueno, pues el doctor quiere que haga el tema, pues lo voy a hacer para que se entienda, pero mi tema, es un tema sumamente interesante, o sea, da para mucho, y como todo, ¿no? O sea, es el panorama general de la figura, pero tiene todavía muchas ramificaciones que se pueden ir trabajando, como por ejemplo en la cuestión espacial, también como ya bien lo señaló, se puede ir profundizando, porque en términos generales yo creo, o sea, una cuestión espacial de la aplicación de la res interpretada aquí en México no lo veo tan complicado, pero tiene que seguir sistematizando, porque el artículo primero es muy claro. O sea, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben proteger, garantizar, etcétera, etcétera, y tomar la interpretación que más favorezca a la persona. Entonces, así insisto, sea un juez menor de China, de Boforia, o sea, de diferentes lugares, que lo tenga población y que lo utilice. Y de la cuestión pues, espacial, o sea, que en México no hay un mayor problema, a pesar de los ámbitos competenciales que tenemos en el local, en el federal. O sea, en México todos estamos obligados por la Constitución a lo. Gracias. Bueno, yo voy a hacer varios comentarios y durante esos comentarios voy a lanzar las preguntas y al final pues puedo contestarlas para no detenerme como en cada pregunta que traigo en comentario. Primero, pues felicitarlo, me uno también a las felicitaciones de las miembros del sínodo. Creo que tiene un trabajo, un texto muy cuidado, hay una gramática muy buena, hay una coherencia expositiva, lo que permitió que fuera una lectura fluida. Yo inclusive anoche a las 12 de la noche terminé de leerlo y la verdad es que a las 12 de la noche no estaba como que dormida. Eso quiere decir que me mantuvo pues despierta precisamente porque estaba interesante su texto, ¿no? Entonces felicitarlo por eso. Y también pues felicitar el acompañamiento que ha tenido de su director y su codirector, porque como bien lo comenta la doctora Petrova, es un trabajo en equipo y se vio ese trabajo en equipo en su trabajo. Ahora voy a hacer unas precisiones con la finalidad de que si usted pretende publicar esta tesis, que es, pues yo esperaría que sí, porque es un trabajo muy bien elaborado, o pretenda a lo mejor publicarla en artículos, o bueno, no sé cuál es su interés, esto es para mejorar, ¿verdad? Esa publicación que pretenda hacer. Respecto a la metodología, sí quisiera precisar que en el texto maneja usted que desarrolló un enfoque cualitativo y luego nos dice que se apoyó de la técnica de investigación documental. Entonces yo cuando estaba revisando el texto, pues no observé que tuviera la técnica de la entrevista vinculada con el enfoque cualitativo. Sí hay otros métodos que se aplicaron efectivamente, lo que sí no vi reflejado es que haya hecho propiamente una investigación de campo vinculada con la aplicación de la técnica de la entrevista, a su vez vinculada con el enfoque cualitativo. Ahora, esto para futura investigación, inclusive para el doctorado, sí, hubiera sido muy interesante que usted realizara, por ejemplo, entrevistas a expertos en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y creo que su director tiene muchos colegas y colegas que podrían haber abonado aquí. Pues, aquí las doctoras, el doctor César Villegas, Fabiola y otros compañeros de carrera
que aquí hubiera abonado a esta discusión respecto a la res interpretada de estos expertos académicos, pero también incluso entrevistas a juzgadores federales. Usted comentaba ahí en el análisis que hace de los cuadros de cuáles son los tribunales que más citan criterios de la Corte y hablaba de los tribunales colegiados de circuito. También hubiera sido interesante conocer la perspectiva de los juzgadores, es decir, ¿por qué la aplican y por qué no la aplican? ¿La consideran útil? ¿No la consideran útil? O sea, ¿qué opina ese juzgador? Y como usted lo decía ahorita también, o sea, no solamente los federales, también los locales, ¿no? O sea, las autoridades locales respecto a la aplicación de esta figura, ¿no? Entonces, eso, si usted pretende seguir esta misma línea, inclusive el doctorado, pues estaría bien interesante conocer las perspectivas de estos actores participantes, como es los expertos, pero también los juzgadores. Entonces, bueno, eso para abonar precisamente a una consecución de esta investigación. Ahora, a mí me pareció interesante que haya desarrollado todo lo histórico porque, pues, a quienes desconocen como todos estos antecedentes históricos y evolución de los derechos humanos y de las cortes, pues sí es interesante como que se abone en este punto. Ahora, pienso que quizá hubiera sido pertinente reducir un poco lo histórico y aterrizarlo más a la materia que era la res interpretada, porque se dio este aterrizaje hasta el capítulo 4. Digo, no está mal que haya hecho todos esos antecedentes históricos, me parecen pertinentes, pero posteriormente usted comenta que un antecedente inmediato fue la sentencia del caso Almonacid Arellano versus Chile en el 2006, y comenta ahí en su texto que es que la Corte desarrolla de manera expresa la doctrina del control de convencionalidad, a lo que a su consideración implicaba necesariamente el antecedente inmediato a la cosa interpretada. Entonces, sí, a lo mejor como que un poquito más desarrollar lo histórico, pero de la cosa interpretada, que si bien está bien que haya hecho ese análisis de las Cortes, pero como para ampliar un poquito más el tema del antecedente de la cosa interpretada. Ahora, también comenta usted ahí que la cosa interpretada es un mecanismo que las Supremas Cortes y los tribunales internacionales han hecho con la finalidad de dotar a sus sentencias de esta complementación, ¿no? Y que implica claramente un ejercicio de derecho comparado y de diálogo jurisprudencial. Ahora, la pregunta que lanzo respecto a ello es, ¿la cosa interpretada no se puede extender al uso de la interpretación que hacen otras cortes constitucionales? Por ejemplo, cuando utilizamos, inclusive los mismos abogados y abogadas litigantes, hemos utilizado criterios orientadores de otras cortes, por ejemplo, la Corte Constitucional Colombiana o la Corte Constitucional de Ecuador, para ampliar nuestros argumentos. ¿Por qué? Porque la interpretación misma que hace la Suprema Corte o inclusive la Corte Interamericana no ha abonado a esa temática que en su momento estoy argumentando. La pregunta es, ¿estaría limitado la cosa interpretada al sistema interamericano de derechos humanos o podría ampliarse ese concepto desde su óptica? Claro, porque como la finalidad es mejorar las propias resoluciones, si por ejemplo hay un área que no ha sido explorada por la Suprema Corte y a su vez que no ha sido explorada por la Corte Interamericana, no podría yo hacer valer a través de este principio, a través de la cosa interpretada, alguna otra interpretación que hacen otros tribunales, por ejemplo la Corte Europea o en su caso otros tribunales nacionales, constitucionales. Esa sería como mi primera pregunta, ¿no? Esto porque al final del día se tiene como finalidad ampliar esa interpretación. Por otro lado, me pareció interesante que agregara la reciente reforma del Poder Judicial, porque eso le permitió abonar a un tema que tiene que ver, y que ya lo comentaron mis colegas, sobre dotar de legitimación al poder, ¿no? En este caso,
dio como pauta para que abordara ese déficit democrático de los tribunales internacionales, de los que el doctor Camarillo también ya ha precisado. Entonces, aquí me parece que esa sería otra línea de investigación muy interesante, que una de dos, os cambia de tema y aborda la legitimidad de estos tribunales internacionales, en específico de la Corte Interamericana, o sigue con esta línea de la Corte de la cosa interpretada, que también me parece pues fenomenal, cualquiera de las dos. Pero la propuesta que usted hace y que lanza interrogantes, a mí también me parecieron interesantes respecto a que si es accesible la jurisdicción internacional de la Corte o no hoy en día, si es democrática o no, será conveniente una reforma al sistema interamericano, será conveniente eliminar la Comisión Interamericana, debe hacerse el acceso más rápido de los usuarios. O sea, creo que ahí también está la problemática, porque el déficit de legitimidad democrática que tiene la Corte Interamericana es evidente. Y también es, inclusive en el texto que citó de un análisis que hago de la Corte Interamericana, también señalo las contrariedades de la misma Corte. No hay paridad de género. Una mujer es la única que integra la Corte Interamericana. El resto son hombres, ¿no? O sea, partimos de ese tribunal que, por un lado, quiere legitime, pero por el otro lado hay contrariedades dentro del mismo tribunal, ¿no? Y eso me parece interesante porque pues tiene que ver con esa legitimidad democrática que pudiera dar para otro tema de investigación y que me parece que no habría que soltarlo porque ahorita estamos en ese debate de la legitimidad democrática de la Suprema Corte, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido me parece interesante esa cuestión que lanza esas interrogantes porque dan para otro tema de estudio. Ahora, respecto a la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, que sí la citó y que también por ahí citó la jurisprudencia que se vincula de esta tesis relacionada con que la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos, siempre que sea más favorable a la persona, ¿no? Y que sabemos que esta contradicción de tesis 293 diagonal 2011, si bien nos habla de este parámetro de regularidad constitucional, por el otro lado, pues echa al bote a la basura el principio pro persona, ¿no? Porque nos dice, o sea, sí se dará mayor protección a la persona, sí se deberá aplicar el principio pro persona, si el tratado protege más a la persona o si los criterios protegen más a la persona, se aplicarán siempre y cuando no contradiga la Constitución. Entonces, como que en unos casos sí y en unos casos no, a conveniencia, evidentemente, de quien esté en turno, ¿no? En este caso, los criterios de los tribunales constitucionales. Ahora, pero ahí muy claramente se establece, pues, que los criterios de la Corte sí serían vinculantes para los jueces mexicanos. O sea, ahí está esa vinculación. Mi pregunta respecto a ello es que para usted este criterio, esa vinculación que está ahí en esa tesis, ¿no establecería la obligación del Estado mexicano de tomar en consideración la cosa interpretada? O sea, es decir, ese precedente judicial como señaló usted. Porque desde mi punto de vista, esa tesis ahí está y no ha sido, pues, superada o no hay algún otro criterio que la contradiga. Inclusive ha sido robustecida con la reciente participación que hizo el ministro Pardo Rebolledo respecto a que las opiniones consultivas, pues sí podría dársele ese valor de obligatoriedad siempre que se incluyeran en las resoluciones, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pues creo que por un lado sí está esa obligación ahí, ahora que no se aplique es otra cosa y que se aplique a conveniencia también, porque pues está esa restricción. Entonces, esa sería como mi siguiente pregunta respecto a ello, ¿no? Y otra pregunta que tengo es que dentro de su texto usted dice que considera que la cosa interpretada es irrelevante y no es utilizada. ¿Por qué considera que es irrelevante y que no es utilizada?
¿no? Eso sería como otra pregunta. ¿Usted cree que tenga que ver con que no es utilizada porque se desconozca por parte de los operadores jurídicos o no se sepa utilizar? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque le comparto que a mí en una ocasión me tocó darle un curso a los defensores públicos del Poder Judicial Federal precisamente sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y en esa ocasión yo me sorprendí que había un desconocimiento. No sabía ni siquiera ubicar la jurisprudencia de la Corte. Es por eso que yo le pregunto, ¿cuál cree que sean las razones por las que no se utilice la práctica, atendiendo a los mismos cuadros que usted presentó en donde revisó todas estas resoluciones, que hay poca utilización? Inclusive en los tribunales locales, yo les puedo decir que también son pocos los juzgadores locales que utilizan jurisprudencia para ampliar sus criterios de interpretación, ¿no? Entonces, ¿cuál sería por qué no se usa? Esa sería otra pregunta, ¿no? Ahora, otra pregunta tiene que ver con la propuesta de solución que usted lanza respecto a las declaraciones interpretativas. Nos comenta aquí que esa sería una solución. Mi pregunta es, ¿cree que las declaraciones interpretativas respecto a la Convención Americana que pueda hacer el Ejecutivo Federal sean la solución para que se aplique la res interpretada? Si actualmente existe esa obligación y no se hace, y por el otro lado, ¿cree que a pesar de, como usted mismo lo afirmó, que los tribunales internacionales carecen de legitimidad democrática para llevar a cabo esa misión principal de dictar sentencias, con más razón, dice usted, carece de legitimidad para hacer la res interpretada? Así lo dice usted. Si carece de esa legitimidad del Tribunal Interamericano, ¿por qué entonces deberíamos utilizar la res interpretada tomando en consideración esos criterios? O sea, esa sería la pregunta. Aun y cuando la cosa interpretada sea producto, como bien lo comentó, exacerbado del protagonismo de la cosa. Me parece interesante ese análisis que hace, pero al mismo tiempo como que contradictorio, ¿no? Me dice, es que sí es importante y sí deberían utilizarse, pero por el otro lado dice, pero la Corte Interamericana no tiene legitimidad democrática y tampoco la res interpretada. Entonces, como que ahí, esa sería como la pregunta que le lanzo. ¿Cree que esa sería la solución, aún y cuando existen todos estos déficits que comento? Esa sería otra pregunta. Ahora, por otro lado, usted comenta también que este corpus juris interamericano, o que incluso resulta preocupante, que si bien la Corte sea el último intérprete ilegítimo, ¿sí?, de este corpus juris interamericano, que goza de autoridad moral y jurídica, y luego usted comenta, esto no debe significar que lo que ésta diga debe considerarse como verdad sabida o como dogma inmutable del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces aquí otra vez me regreso al tema de que entonces tenemos que atender, o estaríamos obligados a atender a esa res interpretada, a pesar de esos elementos que se encuentran ahí visibles, de que este tribunal no tiene legitimidad democrática, que se piensa que tiene esa verdad absoluta, pero sin embargo, pues no lo es tan así, ¿no? Entonces, que existe ese protagonismo exacerbado de la Corte. Entonces, bueno, esa sería. Ya tengo muchas preguntas, ya casi va a terminar. Esa sería una pregunta. Ahora, otra pregunta y última pregunta. La cosa interpretada no podría llamarse también interpretación conforme al corpus juris interamericano. O sea, no podríamos utilizar también esa connotación. ¿Sería lo mismo? ¿No sería lo mismo? Bueno, esas serían mis preguntas. Gracias, doctor, por las preguntas. Voy a empezar con contestar algunas. En cuanto a la cuestión de las entrevistas, sí lo pensé, pero dije, tengo que empezar por el principio. Entonces, ¿cuál fue el principio? Empezar a delinear
la figura y ver un primer acercamiento de cómo se aplica la misma, y por eso en este primer acercamiento a la figura fue ver cómo se utiliza en la práctica de jurisprudencia. Entonces, pero es una buenísima observación, sí lo tomaría en cuenta para complementar el trabajo, y pues, sería como un tipo de referente a lo que pasó con la doctora Petrova. Hace su tesis de doctorado y la línea de los libros. Entonces, puedo empezar con esto, complemento con las entrevistas y sacar la segunda parte, por decirlo, de la investigación, pero sí han complementado no nomás con la práctica de lo que se hace, por decirlo de alguna manera, en el escritorio de la jurisprudencia, sino sí es muy adecuado ver qué opinan de la figura los operadores jurídicos, por llamarlo de una manera primordial, si son los federales, si son quienes entienden jurisprudencia, y también los académicos correspondientes, ¿no? Pero sí lo pensé, sí lo voy a tomar en cuenta para, por llamarlo así, la segunda parte y el complemento de la presente investigación. Bueno, yo creo que todas sus demás preguntas traen un hilo conductor, ¿sí? Y por lo tanto, en primer lugar, sí hay un déficit democrático de los tribunales internacionales, de la Suprema Corte también. Sin embargo, pues ahí está, es lo que tenemos. Y tenemos que acatar su resolución. ¿Sí? En primer término, la cuestión interpares. La cuestión de la res interpretada podría ser interpretación conforme, podría ser precedentes, podría ser diálogo jurisprudencial, sino más bien el problema que yo veo y que sí pudiera vincularse con todas estas figuras, con sus preguntas. Sí se puede vincular, sin embargo, por decirlo de alguna manera, en estado de la cuestión de la figura, digo, lo que yo me encontré fue esta definición deficiente. Efectos erga omnes, punto. Sin ir profundizando. Los efectos erga omnes de las sentencias de los que los estados se amparan. Entonces, si pudiéramos complementarlo con una interpretación conforme, si pudiéramos ir agregando la cosa interpretada en la integración de la interpretación conforme de bloque de constitucionalidad, porque primordialmente es la Constitución, las leyes, los tratados, la jurisprudencia, etcétera, etcétera, y ya se ha ampliado por diversos autores enteros, como ya le he mencionado el doctor Cárdenas, que dice también reglas y principios. Entonces, en ese ensanchamiento de los componentes del bloque de constitucionalidad podemos ya ir metiendo también la figura de la res interpretada. Pero esto, y que no se haya integrado, deviene precisamente de lo que usted preguntaba, de la irrelevancia y la inutilización de la figura. Y esto yo lo concluí en virtud del análisis de las tesis. Porque si recordamos los números, si lo recuerdan de la lectura del trabajo, pues son 200 tesis de 375, las cuales únicamente dicen, como ha mencionado la Corte Interamericana. Entonces, hacer esa mención genérica en la Corte Interamericana no aporta nada a la resolución. ¿Sí? Entonces, el citar a la Corte únicamente, sin citar ni siquiera casos de cosa juzgada de México o de cosa interpretada de otros tribunales, hace que la figura en cuanto a su aplicación por los tribunales federales pues, sea irrelevante. Porque, insisto, yo esperaba, la verdad, cuando me puse a leer de las 375 tesis, una por una. Y por eso voy sacando año que se emitió, materia que se emitió, tribunal que le emitió. Entonces yo esperaba encontrar al revés 200 tesis donde dijera, como dijo la Corte Interamericana en el caso, no sé, Hellman, Uruguay. Pero no, por eso las resoluciones y lo que convierte ahorita en la relevancia de la figura y su poca utilización es el argumento nada más de, como dice la Corte Interamericana. Entonces, eso no aporta a la cuestión. Y sobre todo también, yo considero el tema de que se desconoce la existencia de la figura, en algunos casos, la verdad, por algunas personas, por algunos investigadores, por una razón con los juristas. Si ni siquiera podemos, en muchos casos, en los federales, en los locales, poder identificar jurisprudencia en la Corte de la que México fue parte, y no la tomamos en cuenta por omisión, por dolo, por mala fe, pues mucho menos se van a tomar el tiempo de estudiar sentencias donde México no se aparte. Entonces, es un tema de desconocimiento de la figura
que no se utiliza sin, ni siquiera por los operadores primordiales, que son quienes están resolviendo, pues mucho menos por los defensores, por otras instituciones, porque como ya bien sabemos todos, la obligación es de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Entonces, todo mundo tendría que utilizar el bloque de constitucionalidad, independientemente si es su versión comprimida, por decirlo de alguna manera, la versión ampliada, reglas, principios, interpretaciones, etcétera, pero no lo hace. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, de que implica este desconocimiento, esta irrelevancia de la figura y que no lo hemos podido integrar ni a la interpretación conforme ni al bloque de la regularidad constitucional. Si la conociéramos, empezáramos a utilizar en las definiciones de estas figuras que fueron creando jurisprudencialmente y fueron ampliándose la doctrina, pues ya pudiéramos contemplarla, ¿no? Y la cuestión también con esta cuestión de la contradicción de tesis de la 293, como bien mencioné en la disertación, yo cuando me encuentro esta tesis 21-2014 que dice van a ser obligatorias las resoluciones de la Corte siempre y cuando beneficien a una persona. Yo me acuerdo que cuando encontré la tesis revisando la 375, yo le hablé al doctor Rosso y le dije, ¿sabe qué? Mi tesis ya se va a la basura. Tengo un mes para hacer el tesis, porque el tema ya está resuelto con esa jurisprudencia. También lo dije inmediatamente en ese momento. Pero ya después de que salí, corrí para esperar el momento de pánico, dije, pues sí es cierto, o sea, si bien tenemos la jurisprudencia, que como usted bien indica, no ha sido superada, está vigente, no ha habido un criterio contrario, la cuestión de esta teoría de las restricciones expresas sí genera, por llamarlo de alguna manera, esta autonomía. Si me dices toda la intervención, todos los pronunciamientos de la Corte van a ser obligatorios siempre y cuando beneficie a la persona, pues el debate pudiera parecer zanjado de inicio. Pero si la otra parte de la moneda de la 293-2011 dice, pues todo muy bonito, todos vamos a proteger derechos humanos, pero si hay una restricción expresa, lo siento, nos quedamos con la restricción expresa y aunque tengamos un criterio más benéfico, no lo vamos a hacer. Entonces, eso fue lo que dio la pauta de que, con esta interpretación de la primera razón, si podemos desconocer normas internas, podemos desconocer las sentencias de la Corte Interamericana, donde México es parte, con mayor razón, vamos a desconocer la reciente interpretativa donde nos citan o nos imponen la obligación de seguir una resolución donde México no fue parte. Entonces, por eso existió esta cuestión del hilo conductor del trabajo. Y la cuestión del sistema interamericano, yo sí creo, porque cuando hice la investigación y empecé a redactar la cuestión de los sistemas, yo sí dije, bueno, o sea, tenemos que ir haciendo más compacto el sistema interamericano. Yo creo que el tema de la comisión, si pudiéramos seguir el modelo europeo, donde quitaron el equivalente a la comisión para irnos directamente a la parte jurisdiccional, yo creo que acotaría voy a usar la palabra que está correcta, el diacrucis que siguen las personas que buscan llegar a la jurisdicción internacional. Pero pues eso va ampliando los términos. ¿Sí? Y la democratización del sistema, pues se ha intentado, ya se tienen los defensores de oficio para que acompañen a las víctimas, pero aún así, pues la jurisdicción sigue siendo, el acceso a la jurisdicción sigue siendo pues muy largo. Ahí les platicaré cómo nos va, porque nos vamos a ir nosotros también a la jurisdicción internacional, a lo mejor en 20 años. Ya veremos a qué nos dicen en 20 años, ahí les platicaré un trabajo de investigación de cuál fue mi experiencia en el sistema interamericano. Porque sí considero esta cuestión y lo hemos platicado los jugadores que buscamos irnos a la instancia interamericana. A lo mejor ganamos. Y si ganamos va a estar a todo dar, pero realmente a lo mejor ya estoy bueno para cuando gane. Entonces, sí se alarga mucho, sí se ha buscado la democratización con esta cuestión de los defensores, pero sí, o sea, por ejemplo, esta cuestión que usted atinadamente mencionaba de la paridad de género, pues es muy preocupante, lo mismo con la Corte, con la Suprema Corte. O sea, llegaban poquitas mujeres, el no fue promoviendo
bueno, no promoviendo, sino proponiendo al Senado a las mujeres que fueron accediendo, o sea, romper el techo de cristal con la presidencia de la Corte, pero sigue siendo insuficiente. Por eso, en muchas cuestiones también, como usted lo mencionaba, es el origen de estas reformas. Una cuestión que viene de la redacción de la reforma constitucional es, ¿van a ser 9 ministros? De esos 9 van a ser 5 mujeres y 4 hombres. Sí, porque, y como ha sido una lucha en todos estos grupos vulnerables, los derechos se han tenido que arrancar. Y a cómo se arranca pues con esta reforma va a trastocar toda la conformación del Poder Judicial. Y además, insisto, no me gustaría tanto que sea como una contradicción. Si es así, me abocaré necesariamente a corregirlo. Pero retomo, o sea, si lo tenemos, así está la Corte Interamericana, un poco democrática, no sabemos muy bien cómo llegan los jueces, tardada la jurisdicción, pero pues es lo que hay y tenemos que acatarlo hasta ahorita, o sea, ya se buscará en algún momento, espero, una reforma que lo democratice, que lo haga más accesible para todos, pero sí necesariamente tendría que trabajarse con el tema. Y sobre todo la cuestión de, como yo también ya lo decía anteriormente, el problema con el sistema interamericano que abona esta falta de legitimidad democrática es que es un monólogo. O sea, si fuera un verdadero diálogo jurisprudencial, donde, mira, yo te digo esto y tú me dices también, y ahí vamos construyendo de manera conjunta entre tribunales la solución, la organización, las resoluciones, no habría ningún problema, pues estaría excelente y hasta lo notaría más de legitimidad democrática, ¿no? Porque también el doctor Camarillo, en este tema de la objeción contramayoritaria, señalaba que si bien los jueces carecemos de legitimidad democrática porque no somos votados por el pueblo, pues la legitimidad democrática viene de la fuerza de nuestra argumentación. Es una de las propuestas que dicen que el mejor argumento de un juez, más legítimo se va a volver. Entonces, este pudiera ser un mecanismo para ir solventando esas cuestiones en el sistema interamericano, ¿sí? Y que no sea un diálogo jurisprudencial, sino que sea un monólogo, casi una imposición. Es también lo que hace que no podamos aplicar a mi consideración la recién interpretada las resoluciones de otros tribunales. Porque como está formulada hasta ahorita la figura, así insisto y reitero de manera muy genérica, pues lo limita a las determinaciones de la Corte Interamericana. Pero sí es muy valioso que también nos sirva como un mecanismo de derecho comparado para traernos resoluciones de la Corte Italiana, ¿sí? Y con eso fundamentar de mejor manera la resolución y mediante la argumentación, como yo me apego a lo que dice el doctor Camarillo, dotar de legitimación mi trabajo a través de la argumentación, trayendo las mejores prácticas de la mayoría de los tribunales que pudiéramos tener. Entonces, pues, creo que eso es lo que pudiera comentar en sus preguntas. No sé si las contesté todas, si hay alguna precisión adicional que se requiere. Sí, pero este último comentario. Podríamos decir entonces que la res interpretada puede clasificarse. O sea, que podría, esa definición que usted da, podría también, si se amplía, hacerse una clasificación, por ejemplo, tener varios tipos de res interpretada. Yo creo que sí. O sea, si seguimos trabajando, desarrollando la figura, comercializarla, sino hacerla más pública, que los fundadores la empecemos a utilizar, obviamente, la definición así tan escueta y también la que yo propongo, que seguramente no es la más completa que se puede realizar, pues la vamos a ir perfeccionando, la vamos a ir complementando y eso nos va a poder sistematizar de mejor manera la figura para poder decir, bueno, res interpretada en sentencias, res interpretada para opiniones consultivas, res interpretada para tribunales internacionales de otras regiones, res interpretada para cortes constitucionales de otros países, pero esto implica seguir trabajando y seguir desarrollando la figura. Si esto continúa, yo creo que no habría ningún problema, que al contrario, insisto, sería sano. ¿Por qué? Porque nos va a servir y ese es el espíritu. Yo creo que eso pensó el juez Margarete cuando hizo su voto. Es que, bueno, ahorita no sé, lo que muy rápido, tengo que sacar la sentencia, la defino así, pero yo estoy casi seguro que el origen o lo que él pensó es que esto es lo que nos va a ayudar para maximizar la protección de derechos humanos. ¿Sí? Y si eso lo aplicamos para más tribunales, para más cortes, para inclusive para los criterios orientadores que también señaló estos instrumentos de soft law que ya también se pronunció la Corte en diversas tesis,
nos va a servir para hacer mejor nuestro trabajo, los órganos jurisdiccionales y como bien nos manda el artículo primero constitucional, todas las autoridades en el ámbito social. Okay. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a pasar a la deliberación. Entonces, ya sea que nos quedamos nosotros aquí o nos salimos. Edgar Omar García Cardona. En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las 10 horas del día viernes 18 del mes de octubre del año 2024, se reunieron en las instalaciones del Instituto de Ciencias Sociales y Administración la doctora Olivia Aguirre Bonilla, la presidenta de este sínodo, yo, Virginia Petrova Ferreira, secretaria, y la doctora Simona Fanni, vocal, quienes con base en la normatividad universitaria procedieron a llevar a cabo el examen tuyo del sustentante Edgar Omar García Cardona como requisito para obtener el grado en maestría en investigación jurídica. Una vez cumplida la réplica, el jurado deliberó libremente y procedió a emitir el veredicto de aprobado por unanimidad de votos con una felicitación especial del jurado. En caso, bueno, entonces vamos a proceder a la toma de protesta. En el ejercicio de su profesión de tan alta responsabilidad, tenga presente, ante todo, que debe emplear sus conocimientos y habilidades profesionales al servicio de las causas justas, con lealtad, honradez y ética profesional. Protesta solemnemente y bajo su palabra de honor que al ejercer su profesión tomará como norma de conducta el prestigio de grado de maestría, los intereses de la sociedad y el progreso del país. Sí, protesto. Si así lo hiciera, que la República se lo premie, y si no, que la comunidad universitaria y la patria se lo demanden. Se da fe a este acto, lo felicitamos todos. En gran aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien.